Ok, muy bien. Primeramente, buenas tardes con todos ustedes, chicos, esperando y deseando realmente que todos se encuentren bien en casa, todos estén o gocen de buena salud. Bueno, realmente es una alegría volver a reunirme con ustedes y poder seguir trabajando, ¿ya? Desarrollando las sesiones y también continuando con las clases. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a ver el tema programado para el día de hoy que va relacionado con todo lo que habíamos hablado en clases anteriores en referencia a la estructura del átomo, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre el principio de incertidumbre y el principio de la dualidad de la materia, ¿ya? Esto más relacionado en cuanto a lo que vendría a ser una parte introductoria para que nosotros podamos entender cómo es la estructura actual del átomo. Hasta el momento hemos visto y hemos conocido todos los modelos atómicos que se han dado a lo largo de la historia. Hablamos del modelo atómico de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Niels Bohr y de Arnold Sumner, ¿no es cierto? Entonces, este principio de incertidumbre, el principio y el principio de la dualidad de la materia, nos ayuda a entender un poco más cómo es el comportamiento del electrón, ¿no es cierto? Formando parte del átomo, ¿ya? Formando parte del átomo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a desarrollar, ¿ya? Pero antes de empezar a trabajar en referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg y al principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie, vamos a conocer primero cuál es nuestra competencia, capacidad y cuál es nuestro desempeño que vamos a desarrollar el día de hoy. Para esto, por favor, voy a pedir a, a su compañera Jennifer. Jennifer, ¿me escuchas? Jennifer, ya. Voy a pedir a su compañera Jennifer que me apoye en la lectura de la diapositiva. Adelante, Jennifer, ayúdame con la diapositiva, por favor. Competencia. Indaga mediante métodos científicos. Capacidad. Genera y registra datos e información. Desempeño precisado. Obtiene y organiza datos cualitativos, cuantitativos, a partir del análisis de conceptos del comportamiento del electrón mediante el principio de incertidumbre de Heisenberg, principio de la dualidad de la materia de Louis de Broglie y la representa en gráficos mediante el uso de la TIC. Muy bien, muchas gracias Jennifer. Entonces, como vemos, nuestra competencia que vamos a desarrollar el día de hoy va más que todo direccionada a la competencia indaga mediante métodos científicos, ¿ya? El desempeño, es decir, lo que nosotros vamos a lograr el día de hoy al término de la sesión es lo siguiente. En conclusión, todos vamos a poder definir cómo es el comportamiento del electrón según el principio de incertidumbre de Heisenberg y según el principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie, ¿ya? Eso es lo que vamos a lograr al final de la sesión, ¿ya? Muy bien, entonces ponemos atención, chicos, ¿ya? Muy bien, antes de poder hablar en referencia a lo que vendría a ser el principio de la dualidad de la materia formulada por Lois de Broglie y el principio de incertidumbre que fue dado por Werner Heisenberg, vamos a conocer un poquito más o menos sobre cómo es el desplazamiento del electrón de un nivel, de un determinado nivel energético a otro, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre los cuantos de Planck, ¿ya? Para esto voy a pedir a Víctor, a, a Víctor. Víctor, ¿me escuchas? Víctor Rojas. Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, para eso voy a pedir a Víctor que me apoye en la lectura de la diapositiva, por favor. Adelante, Víctor. Ya. Los cuantos de Planck. Pero hasta este momento no se sabía la relación entre la temperatura y la intensidad y longitud de onda. En 1900, Max Planck, 1858-1947, resolvió el problema con una hipótesis audaz.
propuso que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo. Ya, muy bien. Muchas gracias, Víctor. Entonces, vean, ¿ya? Hasta ese momento, ¿ya? No se podía o no se conocía más que todo la relación que podría existir entre la temperatura, la intensidad y la longitud de onda, ¿ya? No es hasta el año de 1900 en el cual Max Planck, ¿ya? Resuelve este problema con una hipótesis audaz y sencilla. Y nos dice lo siguiente. Propone que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo. En otras palabras, cuando nosotros estábamos desarrollando el modelo atómico de Niels Bohr, chicos, vimos, ¿no es cierto?, que los electrones se encuentran girando en una zona denominada como nube o envoltura electrónica. En ella, los electrones se ubican en unas zonas definidas denominadas como niveles de energía, ¿ya? Y es en esos niveles de energía donde los electrones van girando a gran velocidad. Entonces, Max Planck nos explica lo siguiente. Para que un electrón que se ubica en un determinado nivel de energía pueda ubicarse en otro nivel de energía, este necesita ya sea absorber o liberar energía, ¿ya? Ya ese paquete energético que este electrón necesita para poder moverse o desplazarse de un determinado nivel de energía a otro se le denomina como cuánto, a ese paquete energético mínimo, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros vimos que si nosotros observamos que el electrón se encuentra, por ejemplo, a ver, en el tercer nivel de energía, se encuentra girando alrededor del núcleo en el tercer nivel de energía, vimos que este electrón, ¿ya? Necesita perder energía, necesita liberar energía para ubicarse en un nivel de energía más cercano al núcleo. Por ejemplo, en el nivel 2 o en el nivel 1, ¿ya? Pero si este electrón absorbe energía, es decir, gana energía, este electrón se va a ubicar en niveles de energía más alejados del núcleo. Se ubicará en el nivel 4, en el nivel 5, en el nivel 6, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de energía que haya podido absorber, ¿ya? Eso es lo que nos indica Planck en referencia a esto, que los electrones, para desplazarse de un determinado nivel de energía a otro, necesitan ya sea absorber o liberar energía, ¿ya? Entonces, esto también, Max Planck hace unos grandes aportes, más que todo para conocer también o poder hallar lo que vendrían a ser las longitudes de onda, ¿ya? Para ello, define una constante, ¿ya? Acá hablamos de esta variable h, todos vemos acá esta variable h en la parte inferior de la diapositiva, a la cual nosotros la vamos a definir como la constante de Planck. Y esta constante de Planck tiene una equivalencia. ¿Cuánto vale esta constante de Planck? Tiene una equivalencia de 6,63 por 10 a la menos 34 joule segundo. Esa es la equivalencia, ese es el valor de la constante de Planck. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta aquí. Muy bien, chicos, continuamos entonces. A ver, nosotros, vean, todos observamos la figura. Sí, profe. Ya, vean, más o menos vamos a conceptualizar así. Vean, tenemos aquí a bueno, parte de un árbol, ¿ya? Vemos o observamos dos ramas, ¿no es cierto?, consecutivas, dos ramas consecutivas, y vamos a asumir que cada rama representa a un nivel de energía, ¿ya? Vamos a asumir que cada rama representa a un nivel de energía. Y vamos a ver lo siguiente. Imaginemos que el ave que vemos ahí en una rama, en la rama superior, representa un electrón. Para que este electrón o para que esta ave se ubique en un nivel de energía diferente al que está, este tiene que realizar un salto. Y para ello, él necesita, ¿no es cierto? Él necesita consumir energía. Ese salto consume energía, ¿ya? Entonces, lo mismo en el caso del electrón. Para que este electrón
realiza un salto de un determinado nivel energético a otro, este depende mucho de la energía que pueda absorber o pueda liberar. Si es que este electrón va a perder energía, entonces este electrón se va a ubicar en un nivel de energía inferior, en un nivel de energía más cercano al núcleo. Ahora, si este electrón quiere regresar nuevamente o va a regresar a este nivel de energía que o se encontraba al inicio, tendrá que absorber pues energía, tendrá que ganar y realizar un salto. Y cabe recalcar aquí que estos saltos de los electrones se van a dar en niveles de energía fijos y definidos, como vemos acá, ¿no es cierto? En niveles de energía definidos. No va a haber saltos en zonas intermedias, porque no existe dónde puede ubicarse el electrón en esos niveles, ¿ya? O en esas zonas, mejor dicho, ¿ya? No va a haber saltos de electrones en zonas intermedias, sino estos saltos se van a dar en niveles de energía fijos y definidos, como tal lo vemos aquí en la figura, ¿ya? Entonces, en esta parte, la lectura de esta diapositiva nos va a ayudar Carlos. Carlos, ayúdanos. Carlos Dionel, ayúdanos con la lectura, por favor, de la diapositiva. Ah, el electrón no puede tener una energía por debajo de la del modo fundamental. Así que una vez allí no puede perder más y precipitarse al núcleo. Si, si estando en este estado de pronto llega un fotón al electrón, puede absorberlo aumentando su energía y pasando a un estado excitado, como un pájaro que salta de una rama de un árbol a otra más alto. Ya, gracias, Carlos. Gracias. Va a continuar la lectura, por favor. mm, Salomón, ¿me escuchas? Salomón, Profe, ya, continúa la lectura, la segunda parte, por favor. también como un pájaro baja saltando a una rama más baja, el electrón puede despedir un fotón y caer en un estado de menor energía. Estos brincos son siempre entre estados de energía fijas y por lo tanto la luz emite corresponde a frecuencias también bien definidas y no son posibles saltos entre ramas intermedias. Ya, muy bien. Gracias, Salomón. Entonces, vamos a aclarar, ¿no es cierto? Nos dice, el electrón no puede tener una energía por debajo de la del modo fundamental. Así que una vez allí, no puede perder más y precipitarse al núcleo, ¿ya? Si estando en este estado de pronto llega un fotón, el electrón puede absorberlo, aumentando su energía y pasando a un estado excitado, como un pájaro que salta de una rama de un árbol a otra más alta. ¿Ya? Tal como lo hemos explicado, chicos. Para que un electrón se ubique en un nivel de energía más externo, más alejado, este electrón necesita absorber energía y lo absorbe en forma de fotón. ¿Ya? Ahora, nos dice también como un pájaro baja saltando a una rama más baja, el electrón puede despedir un fotón y caer en un estado de menor energía. Estos brincos, ojo, nos dice, estos brincos son siempre entre estados de energía fijas, ¿ya? Y por tanto, la luz emitida corresponde a frecuencias también bien definidas y no son posibles saltos entre ramas intermedias, ya lo que les había estado indicando, ¿ya? Si nosotros vemos que un electrón quiere, ¿no es cierto?, ubicarse en niveles de energía más cercanos al núcleo, quiere ubicarse en un nivel de energía o en un menor nivel de energía, este tendrá que perder energía en forma de fotón para que pueda moverse, pueda saltar, pueda brincar a otro nivel de energía más cercano al núcleo, ¿ya? Y ojo, como nos dice ahí, esos niveles de energía solamente se van a dar entre niveles de energía fijos. No va a haber saltos de electrones a zonas intermedias, no. Estos saltos de los electrones solo se dan entre niveles de energía fijo. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí. Muy bien.
Ok, reanudamos. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Ya, esta primera parte en referencia a los cuantos de Planck nos ayudan a entender de mejor manera también el principio de la dualidad de la materia que es propuesto por Lois de Broglie y también el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora con detalle en qué o de qué trata básicamente este principio de la dualidad de la materia, que es denominada también en algunos otros libros como la hipótesis de Broglie relacionada a la dualidad onda-corpúsculo del electrón. ¿Ya? Entonces para esto, Vanessa, por favor, ayúdame con la lectura. Vanessa. Hipótesis de Broglie, dualidad onda-corpúsculo del electrón. Luis de Broglie pensó que, al igual que la luz, pese a ser de la naturaleza ondulatoria, presentaba muchas veces una componente corpuscular. Podía ser que la materia normal tratada siempre como partícula tuviese también una naturaleza ondulatoria. Toda partícula en movimiento lleva asociada una onda cuya longitud de onda vale. Ya, está ahí, Vanessa. Gracias. Muchas gracias. Entonces veamos aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí que Luis de Broglie pensó que al igual que la luz, pese a ser de naturaleza ondulatoria, presentaba muchas veces una componente corpuscular. ¿Ya? Podía ser que la materia normal, tratada siempre como partícula, tuviese también una naturaleza ondulatoria. En otras palabras, y en conclusión, chicos, ¿ya? Algo tan sencillo, vean. Nos dice, el principio de la dualidad onda-corpúsculo-electrón nos dice que el electrón, ¿ya? Tiene doble naturaleza, por eso hablamos de la dualidad, tiene doble naturaleza. ¿Qué quiere decir? El electrón, aparte de ser partícula, aparte de ser una partícula, también se comporta como onda, nos dice. ¿Ya? Entonces, el electrón tiene doble naturaleza. El electrón es partícula y también se comporta como onda, nos dice. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este principio en referencia al principio de la dualidad onda-corpúsculo del electrón. Y vamos a ver que en el año de 1924, Lois de Broglie logra predecir que toda partícula en movimiento, vean, toda partícula en movimiento lleva asociada una onda cuya longitud de onda vale, le dé esta equivalencia. Utiliza esta fórmula para poder hallar la longitud de onda, ¿no es cierto?, la cual se desplaza una partícula. Entonces dice, la longitud de onda es igual a ¿qué? A esta constante h. ¿Quién era esa constante h? La constante de Planck. ¿Y cuánto vale la constante de Planck? Hemos visto que la constante de Planck tiene una equivalencia de 6,63 por 10 a la menos 34 Joule segundo. ¿No es cierto? Entonces, esa constante de Planck tiene que ser dividida entre la masa multiplicada por la velocidad en la cual se está desplazando esa partícula. Si hablamos del electrón, entonces, entre la masa y la velocidad del electrón. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para poder determinar la longitud de onda, la cual se va a desplazar una partícula. Entonces, vean, ¿qué nos dice la hipótesis de Broglie? ¿Qué nos dice el principio de la dualidad de la materia? Que el electrón se comporta, ¿ya? Aparte de ser partícula, se comporta como onda, ¿ya? En otras palabras, el electrón se comporta como partícula y como onda, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice, chicos, esta dualidad de la materia? Chicos, en conclusión, ¿cómo se comporta el electrón? Chicos, ¿cómo se comporta el electrón según este principio de la dualidad de la materia? Chicos, ¿cómo se comporta el electrón? Según el principio de la dualidad de la materia. Como una partícula. Como onda y como partícula. Muy bien. Tiene doble naturaleza. Muy bien, Cristian. Pero nos dice que tiene doble naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que el electrón se comporta como onda y se comporta como partícula. Eso no hay que olvidar. Principio de la dualidad de la materia, que el electrón se comporta como
onda y partícula. Ya está, así de sencillo, vean. ¿Sí? Así de sencillo. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, hasta aquí, continuamos, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí, ¿ya? Que Planck y Einstein habían demostrado la naturaleza dual del electrón, que al ser una partícula, ¿no es cierto? Que al ser una partícula, esta también se comportaba como onda. Y entonces ahí vemos la doble naturaleza del electrón. Al ser una partícula, ese también se comporta como onda. Muy bien. Entonces esto no hay que olvidar, chicos, como ven, es algo sencillo de recordar, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos a ver que el poder entender, chicos, esta doble naturaleza del electrón, el poder definir que el electrón, aparte de ser una partícula, también este se comporta como onda, permite que estos puedan ser también difractados, como el caso de los rayos X. Y esto hace posible que dentro de los avances tecnológicos se hayan podido, por ejemplo, crear o fabricar los microscopios electrónicos de barrido. ¿Sí? Entonces, aparatos, instrumentos que nos ayudan a observar estructuras cada vez más pequeñas, como es el caso de la microfotografía que nosotros observamos ahí en la diapositiva, en la cual observamos una microfotografía electrónica del virus ébola, ¿ya? Esta microfotografía, chicos, está amplificada en unas 190.000 veces su tamaño real, ¿ya? Vamos a recordar que este virus ébola fue la causante de la epidemia, ¿no es cierto?, de una epidemia en África en el año de 1995. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en el año de 1927 Davidson y Hermer demostraron que los electrones podían ser difractados igual que los rayos X, ¿no es cierto? Debido a que los electrones se comportaban como ondas. ¿Estamos de acuerdo? Y ayudan, hasta la actualidad ayudan bastante en cuanto a lo que vendría a ser el estudio, por ejemplo, en este caso, utilizándolo como parte, ¿no es cierto?, de esos microscopios electrónicos de barrido. ¿Ya? Muy bien, chicos. Excelente. Vamos. Ok, muy bien. Entonces, con esto hablamos ahora en referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Ya? Vamos a ver, acá nos va a ayudar en la lectura, a ver, nos va a ayudar con la lectura. Taisia, Taisia, ¿me escuchas? Taisia, Taisia, ¿estás ahí? Taisia, no contesta. A ver, nos va a ayudar Yarja, ¿me escuchas, Yarja? Yarja, ya, muy bien. Te escucho, Yarja. Ayúdame con la lectura, por favor. ¿De cuál, profe? Todo la diapositiva. En 1927, Davidson y No, 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 no. Estamos en principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿No cambió todavía tu diapositiva, Yerhan? No, profe, se ha quedado ahí, ni siquiera podía aprender. A ver, espera un rato, de repente va a cambiar. ¿Ya cambió o nada todavía? Sí, el mismo. Ya. A ver, Milagros. ¿Me escuchas, Milagros? Milagros. Milagros. Milagros Castellanos. Ya. A ver, Carlos, ayúdame con la lectura, por favor. 10. Principio de incertidumbre de Heisenberg. El físico alemán Werner Heisenberg
llegó a la conclusión de que la doble naturaleza de la materia impone limitaciones. Es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Ya, muy bien, gracias Carlos. Entonces vean, el principio de incertidumbre de Heisenberg consiste en lo siguiente. Vamos a ver que el físico alemán Werner Heisenberg, al analizar, ¿no es cierto?, minuciosamente el principio de la dualidad de la materia propuesta por Louis de Broglie, nota que habían ciertas limitaciones, ¿ya? Y dentro de su principio, Heisenberg nos indica lo siguiente. Es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. ¿Qué quiere decir esto? Vean, si nosotros queremos hallar la velocidad con la cual se mueve el electrón y la ubicación exacta en la cual ésta se va a encontrar, tenemos que hallar ambos criterios de manera separada. No las podemos hallar o determinar en conjunto y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos, por ejemplo, determinar la posición del electrón, es decir, definir dónde está ubicado, es como decir que el electrón está girando a grandes velocidades y para poder ubicarlo voy a tener que detenerlo en un momento en el tiempo, y eso ya cambió la velocidad en la cual este electrón estaba moviéndose. ¿Ya? Entonces, y también por el otro aspecto, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, queremos calcular la velocidad del electrón, entonces vamos a determinar la velocidad del electrón en un determinado tiempo, pero no vamos a poder eh, describir, ¿no es cierto?, cuál es la ubicación exacta de este, ¿sí? Entonces, podemos hallar ambos criterios de manera aislada, de manera separada, mas no se puede hallar en conjunto y al mismo tiempo. A eso es a lo que se refiere el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Nos dice, es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón, ¿ya? Muy bien. Continuamos, ¿ya? Excelente. Entonces vamos a ver vamos a ver lo siguiente. Ya acá me van a ayudar en la lectura. Milagros, Milagros, ¿ya estás ahí? Milagros, Milagros, ¿ya estás ahí? No. Eh, Cristian, ¿me escuchas, Cristian? Cristian, ayúdame con la lectura, por favor. Como una definición simple, podemos señalar que se trata de un concepto que describe el acto mismo de observar, cambia lo que se está observando. En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg se dio cuenta de la probabilidad que gobiernen las partículas subatómicas nacen de la paradoja reflejada en los experimentos mostrados, de que dos propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Si el electrón obedeciese las leyes de la mecánica newtoniana, las incertidumbres podrían reducirse a cero y la posición del momento del electrón podría determinarse con toda precisión. Muy bien, gracias, Cristian. Entonces, como vemos, ¿no es cierto? Con una definición simple podemos señalar que se trata de un concepto que describe que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. Lo que les indicaba, si queremos observar la posición exacta del electrón, tendríamos que básicamente detener al electrón en un determinado punto y en un determinado tiempo, y eso básicamente cambia la velocidad misma con la cual el electrón se está moviendo, ¿ya? Entonces vemos que en el año de 1927 el físico alemán Werner Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad que gobiernan las partículas subatómicas nacen de la paradoja reflejada en los experimentos mostrados, de que dos propiedades relacionadas
de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Cabe recalcar aquí que si el electrón obedeciese las leyes de la mecánica cuántica, de la mecánica newtoniana, ¿ya? Las incertidumbres podrían reducirse a cero y la posición y el momento del electrón podrían determinarse con toda precisión, ¿ya? Muy bien, entonces aquí estamos aclarando el principio de la incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg. En conclusión, chicos, vean, al igual que en el caso del principio de la dualidad de la materia, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice lo siguiente: no es posible determinar con exactitud y al mismo tiempo la posición, ¿no es cierto?, exacta del electrón y su velocidad. O bien solamente calculamos o determinamos su posición o solamente su velocidad, mas no podemos determinar ambos al mismo tiempo, ¿ya? Esa es la idea en referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Con todas estas indicaciones, ¿ya? Damos por terminado la sesión del día de hoy. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Cuídense bastante. Saludos en casa a todos. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao.